buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas aquí. Te estamos acompañando también en este milagro, ¿no? Haciéndote el aguante. Espero que estés mirándonos como siempre a través de la pantalla del 10 TV y tenemos muchos temas interesantes para abordar en esta jornada. Vamos a estar hablando de política, vamos a estar hablando obviamente de esta festividad que vive nuestra provincia, ¿no? Con tantos peregrinos que se llegan hasta acá para rendirle honor a la Virgen y al Señor del Milagro. Así que bueno, todo eso lo vamos a tener contenido acá y obviamente van a estar los chicos de Jueves Libres también. Así que aprovechamos para invitarte, para hacerte extensiva esta invitación, como siempre, que nos sigas acompañando hasta las 18 y que después sigas con toda la programación del 10 TV. Y me voy con mi primera invitada, te decía, vamos a hablar de política porque está Isabel De Vita ya con nosotros. Además de candidata periodista, ustedes la conocen, es colega y compañera en esta misma señal. ¿Cómo estás, Isabel? Gracias por acompañarnos. Isabel, muchísimas gracias. Bueno, y un cariño a tu mamá, que siempre la veo trabajar a la par tuya y que seguramente está viendo el programa. Seguro Así que y a toda la audiencia de esta hora de la tarde que se informa, que se ocupa de aprender cómo participar en estas elecciones democráticas. La participación es la esencia de la democracia. Y es muy importante la legislativa ahora, porque tiene que ver con el futuro del agua, por ejemplo, el agua dulce, que se entiende que podría llegar a ser la causa de la Tercera Guerra Mundial. Tiene que ver con el futuro de los recursos no renovables de nuestra Argentina. Tiene que ver también con las energías alternativas, ¿no? Cuando hacemos eco en la realidad de las energías eólicas, la energía solar. Salta tiene una ubicación muy importante y los momentos de horas luz, digamos, sumados son positivos para lo que significa la energía solar, de modo que hay que ir pensando en el cuidado del medio ambiente, en la no contaminación y hay que trabajar en forma férrea en las cámaras para estos fines que tienen que ver con la salud también, que es el cuidado del medio ambiente. Buenísimo. Bueno, dentro del Frente Ciudadano para la Victoria vas primera candidata a diputada. Jorge Villazón está en esa misma lista, ¿no? Recordemos que ambos estaban dentro del mismo espacio político, bueno, en estas PASO, y ha quedado conformada de esa manera. Me gustaría que nos cuentes cómo está conformada la lista entera, cómo es esta diferencia, porque todavía veíamos que pese a que ya han pasado semanas de las PASO, ¿no? Hubo mucha confusión con el tema del voto papel, de la boleta electrónica, a dónde encontraban a cada candidato, y eso está bueno esclarecerlo para que la gente con mucho tiempo, faltan todavía bastante hasta el 22 de octubre, lo sepa hacer, ¿no? Y sepa dónde buscar, sea del signo político que quiera elegir, que sepa cómo hacerlo. Sí, la verdad que en estas legislativas está lo nacional, que tiene que ver con voto papel, porque la Argentina vota con papel y es una elección nacional que dirime quién va a ir o quiénes van a ir al Congreso de la Nación como diputados nacionales. En el caso de nuestro Frente Ciudadano para la Victoria, a la Nación, nuestro candidato es Sergio Osoleadi, que es intendente de Tartagal, que conoce el interior de nuestra provincia y va a trabajar profundamente en lo que es la defensa de los recursos regionales de este norte grande que realmente necesita la mirada de no solo el Congreso de la Nación, sino la mirada de la Argentina federal. En lo que es provincial, sabemos que es la máquina, el voto electrónico. Y es allí donde, a pesar de los inconvenientes manifiestos en las PASO, en los que la gente de distintas clases sociales, por eso se trata de decir determinada persona que no practicó, no dedicó el tiempo, sino también la cantidad de candidatos que existía en la pantalla ha generado dificultades. Es importante para estas generales profundizar el concepto del voto electrónico. A nosotros nos ubican en la pantalla por la bandera argentina, que es la del Frente Ciudadano para la Victoria. Es la bandera argentina con el sol en el centro. Y allí aparece el candidato a senador provincial, Walter Guayar. Aparezco yo como candidata a diputada provincial, bueno, Isabel De Vita, y la candidata a concejal que quedó en primer término, Ligüe Figueroa. Ahí les sigue en segundo término Martín del Frari. A mí me sigue en segundo término, en lista a diputados, el señor Villazón. Y hemos, con el sistema DON, unificado las listas. La mía resultó ganadora y se conformó una lista única y él tiene grandes probabilidades también
de mediar el voto de confianza de la gente, que realmente agradezco de corazón porque las PASOs han sido para nosotros una experiencia muy importante de llegar al barrio, de conversar con el vecino, de explicarles este proyecto que a su vez ya conoce, porque se trata de un proyecto inclusivo, de un proyecto en el que la persona con capacidad diferente sigue siendo importante, un proyecto en el que el pequeño y mediano empresario debe seguir siendo importante. Sí. A ver, no en ese punto me quiero resignarnos. detener, ¿no? Recién, Sí. no sé si sigue al aire todavía la expresidenta, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner, que estaba saliendo en distintos medios, no sé si C5N era el que la transmitía directamente, con Luis Novarecio, ahí tenemos algunas imágenes, donde se habló y se hizo hincapié en esto, ¿no? Ella dijo, nosotros no fuimos un gobierno que gobernara directamente hacia los empresarios, sin embargo, en ese periodo fue donde más empresas se abrieron, donde más comercios se fortalecieron, cosa que no ha ocurrido en el gobierno actual, ¿no? Y justo hacías hincapié en esto, una Argentina más inclusiva. Nosotros sabemos que en Salta la mediana empresa es lo que prepondera, ¿no? La pymes es lo que estamos acostumbrados a ver y bueno, y es donde queremos también que se fortalezca porque es generadora de mano de obra y en este último tiempo no hemos visto que haya sido así. No, a la inversa, la pequeña y mediana empresa se vio realmente afectada porque el consumo se ha planchado. La dinámica del consumo ha desaparecido hoy en la Argentina. Esta mañana estuve conversando con uno de mis anunciantes y claramente expresaba su preocupación porque está con una disyuntiva enorme de cómo va a ser para seguir sosteniendo los gastos fijos con altas tarifas y cómo va a seguir sosteniendo sus empleados que hacen a la actividad cotidiana de una pequeña y mediana empresa. De modo que eso un poco explica por qué el índice de desocupación hoy en la Argentina es alto, casi llega a los 10 puntos. Eso explica por qué están bajando persianas pequeñas y medianas empresas y frenar el ajuste va a ser una gran tarea desde el Frente Ciudadano para la Victoria. Y lógicamente poner énfasis en estas áreas que tienen que ver con la salud, por ejemplo, de la niñez, de la cual depende el futuro de la Argentina, con una obesidad, por ejemplo, endémica, la diabetes tipo 1, el tema del control ocular, el tema del control cardiológico. O sea, niños sanos y educados son reales futuros de la Argentina. Y hay que poner la mirada desde la Cámara de Diputados también en la mujer. En el caso del género, sabemos que hay factores que hay que trabajar seriamente, como es el tema de violencia, la inserción de la mujer en el ámbito laboral, la jerarquización de la mujer en igualdad con el varón. Hay muchas mujeres que se reciben en la universidad, que son científicas, médicas, técnicas, ingenieras, amas de casa, cada una en su rol, mucho aportan a la Argentina y es bueno que el Estado invierta en la mujer y dentro de mi trabajo en la Cámara de Diputados, en esa agenda, va a estar lógicamente en igualdad de género estos puntos que acabo de mencionar, que a su vez países que han tenido políticas de Estado serias en este sentido, sí, tienen menos niños pidiendo en la calle y sujeto a adicciones, o sea que esto está totalmente probado. Perfecto. Bueno, ¿qué identificación sentís con Cristina Kirchner, ¿no? Porque obviamente es una mujer, como ella dice, yo no quería ser senadora, es una de las cuestiones que ha vuelto a repetir en esta entrevista, ¿no?, que está llevando adelante Luis Novarecio, pero, decía ella, era la única posibilidad, ¿no?, según la evaluación que se hacía, de traccionar más votos, ¿no?, y de que la gente vuelva a acompañar, vuelva a creer en ese proyecto. Yo me imagino también hizo una evaluación, ¿no?, del desgaste que habían sufrido tras tantos años de gestión y, bueno, básicamente de que empezar a discutir en la interna del peronismo era ser de alguna manera, ¿no?, de alguna forma, funcional a lo que es el macrismo y a las políticas que desea implementar. Claro, hablabas de un desgaste serio, pensar en que cuando el kirchnerismo llega al gobierno encuentra un país con una deuda realmente notoria. Sí. Hoy, desgraciadamente,
en el gobierno actual volvemos a estar como, Argentina vuelve a estar como uno de los primeros países deudores de Sudamérica, con deudas muy difíciles de pagar. Y en el gobierno anterior lo que se había logrado, y eso realmente es meritorio, abordar el tema de la deuda y abordar también el fortalecimiento interno y lo que es el consumo. Estos aspectos hoy están afectados por una alta inflación y hoy esos aspectos están afectados también por un alto índice de desocupación. Es decir, que hoy la Argentina está en un déficit fiscal nuevamente. Es decir, cuando hablamos de identificación, realmente y profundamente vemos en identificarnos con un modelo inclusivo, un modelo en que, como fue el acto de Cristina, en el que han subido al escenario los empresarios, los científicos, la persona con capacidad diferente, han subido al escenario porque a ellos tiene que estar dirigida la política. Es decir, el Frente Ciudadano para la Victoria pone el eje en el ciudadano precisamente. También hablaba de una suerte de blindaje mediático y esto me gustaría que vos lo expliques porque, bueno, vos sos del ámbito de la comunicación, has trabajado toda tu vida en esto, conocés perfectamente cuando ella de alguna manera explicaba, ¿no? Necesitábamos las cadenas nacionales porque si no, no había forma de hacer conocer lo que era la gestión y lo que eran los actos de gobierno fundamentalmente. Fue uno de los puntos que también se abordó en parte de lo que habíamos logrado ver, ¿no? ¿Cómo sentís? Porque digo, esto que se daba en el gobierno anterior, incluso cuando eran ellos quienes manejaban los recursos de pauta publicitaria, se da más fuertemente en este gobierno y obviamente los espacios en los que ella puede estar son mínimos, ¿no? Justamente una de las labores más fuertes del gobierno anterior fue la multiplicidad de medios, es decir, la ley de medios abría el abanico de las grandes empresas monopólicas del manejo de la información hacia la diversidad de medios, tanto televisivos como radiales y como prensa escrita, porque cuando hay más voces nos acercamos más a la realidad, que es la verdad, ¿no? Porque el general Perón decía, no hay mayor verdad que la realidad. De modo que cuando se monopolizan los medios está una sola versión, escuchamos una sola campana. La democracia necesita de la información, ustedes cumplen un rol importantísimo. Mismo el programa, ¿qué parte no entendiste? Bueno, la gente hay cosas que no entiende y necesita que se enfoquen en determinados temas sociales que hacen a la participación ciudadana. Y eso se había logrado en el gobierno anterior. De modo que yo estimo que hay que defender a ultranza la comunicación social, hay que defender las voces, hay que defender la expresión, hay que defender la realidad, porque si los argentinos conocemos nuestras realidades, vamos a poder acompañar las políticas que son beneficiosas para nuestro momento y nuestro futuro, sobre ¿no? esto, Isabel, ¿crees que hay que dar ese paso, digo ya, viste, para no tener condicionamientos en cuanto a las pautas de los gobiernos, sean nacional, provincial, municipal, para que haya un reparto equitativo? Lo hemos planteado en otras oportunidades acá, pero bueno, justamente con vos que sos colega, está bueno mencionarlo porque es parte también de esa estrategia y de ese cerco mediático, ¿no? De que quien detenta el poder muchas veces logra callar con este tipo de presiones. No te digo nada, pero o no te pago, te atraso el pago, o bien directamente no te doy pauta porque no quiero, porque no me interesa, porque quizás sos contrario a mi gobierno. Hay que mejorar ese aspecto, yo veo que se avanzó en algo, llevo 28 años de ejercicio profesional y he podido vivir las distintas épocas en el área comunicacional. Y veo que algo se avanzó en cuanto a la heterogeneidad de la distribución, tanto en capital como en el interior, porque convengamos que Salta es una vasta provincia. Pero, por supuesto, hay que seguir trabajando, como vos decías, en este sentido para que se logre esa distribución más heterogénea, más equitativa y al punto de que las voces sean totalmente
lo más objetivo posible y para que el ciudadano pueda tener una participación, por ejemplo, en estas elecciones, y agradezco la nota que me hiciste en las PASO y esta nota me permite que la gente sepa, primero, que estoy de candidata a diputada, segundo, que hay pocas mujeres candidatas a diputadas a la Cámara de Diputados, tercero, que mi eje de trabajo va a ser el área salud por supuesto, el área de producción, que lo mencionábamos recién, y la gente tiene que saber además que tiene que prepararse para el voto electrónico. El voto papel no es tan dificultoso, pero sí técnicamente volcar la voluntad en una máquina a veces manifiesta alguna dificultad y para eso hay que prepararse, ¿no? Seguro que sí. Isabel, muchísimas gracias. De acá al 22 de octubre queda tiempo, así que vamos a tener otra oportunidad de dialogar y de que estemos en este espacio nuevamente. Sí, como no, muchas gracias a toda tu teleaudiencia y decirles que estoy en el Frente Ciudadano para la Victoria, ya expresé que nos encuentran por la bandera argentina y que voy a trabajar a puertas abiertas, que mi trabajo social ya demostrado en estos años en el programa de Por Nuestra Salud, en La Gente y su Hábitat, en Panorama Rural, mi conocimiento también sobre la integración latinoamericana, es una experiencia valiosa que es muy bueno aportar en la Cámara, es bueno que ingrese gente nueva, para mí sería la primera vez que ingresaría a la Cámara de Diputados y es sano que la Cámara reciba en su seno gente nueva, con una nueva impronta y con una experiencia social, como es mi caso, por los que le pido de corazón a la gente que me acompañen en las elecciones de octubre. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Vamos a la pausa, ya volvemos.